Hermano que ves y escuchas, Dios te bendiga mucho. La bendición sea para ti y para toda tu familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaremos siempre bendición. Declaremos siempre lo mejor para la iglesia de Jesucristo. Siempre bendición para los que buscan y aman a Dios con todo su corazón. Aleluya. Vamos a tener un tema que se llama las armas espirituales. Y vamos a tomar base bíblica ahí en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Las armas espirituales. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Gracias le damos al Señor por su palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son de la carne, sino espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas que el enemigo levanta, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y tú debes saber cuáles son las armas para que puedas luchar, para que puedas derribar esos argumentos y esa altivez que mucha gente tiene contra el conocimiento de la verdad. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, milicia. ¿Qué es milicia? Puede referirse al arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados, para ella al servicio de la profesión militar. Puede referirse al arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella, a la guerra, al servicio de la profesión militar. Bien, militar, del verbo strotebo, literalmente significa servir como soldado. Veamos lo que dice segunda de Timoteo 2:4, segunda de Timoteo 2:4, habla sobre esta palabra. Ya vimos lo que es milicia, ahora lo que es militar. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 4. Amén. Adelante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Muy bien. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si lo hiciera de esa manera no podría agradar a aquel que lo tomó por soldado, porque se vuelve incondicional al servicio de aquel que lo tomó por soldado. Y también se debe de luchar como un atleta, pero legítimamente, para que pueda coronarse, legítimamente. Fíjense bien, otro adjetivo calificativo de lo que es la milicia, el militar y las armas espirituales. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Leámoslo. Amén. Adelante. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena milicia. Ahora, soldado de milicia del reino es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las fuerzas armadas del reino de Dios. Otra vez, un soldado de milicia del reino es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las fuerzas armadas del reino de Dios, recibiendo entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. El enlistado ha sido voluntario, sí, y tú te has alistado a las fuerzas armadas del reino de Dios, sí, y debes recibir entrenamiento duro para que puedas desempeñar
cualquier trabajo, cualquier tarea en la guerra espiritual, ¿sí? Porque lo dice la palabra de Dios, que debemos estar preparados para toda buena obra. Ahora, vamos a ver las características de un soldado de milicia del reino de Dios. Características de un soldado de milicia del reino de Dios. Está hablando de ti. Es escogido a una vida de disciplina y autocontrol, o sea, dominio propio. Es escogido a ser vigilante para proteger a otros, para cuidar las riquezas del reino, para mantener la paz en el reino y para conquistar territorios para el reino. Vamos a ver más adelante esto. Como soldados de Dios tenemos armas de guerra que conocemos y desconocemos, pero todas fueron dadas por Dios para ayudarnos a destruir los diseños de las tinieblas y traer el reino de Dios a esta tierra. Estas armas son las siguientes. Muchos ya los conocen, vamos a explicarles con detalle. Primero, dice Efesios capítulo 6, verso 14. Efesios capítulo 6, verso 14 al 18. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bien, veamos. Esta armadura habla de nuestra manera de vivir y de creer. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre esta armadura, la comparó con las armaduras de un soldado, solo para que nosotros pudiéramos comprender un poco sobre ellas, mas no fue su intención original el que nos enfrascáramos en la armadura como tal, sino en el significado de la misma, que es totalmente diferente. Se podría decir que la armadura descrita en Efesios es la cobertura que el Señor pone en el cristiano que tiene un estilo de vida de acuerdo a la conducta de Cristo, detallada en el pasaje leído. Las partes de esta armadura son el cinto de la verdad. Y vamos a ver 3 citas sobre eso. El cinto de la verdad, Juan 8:32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario la libertad, pero esa libertad solo se obtiene a través de conocer la verdad de Dios, la verdad que lleva a vida eterna. Aleluya. Y esa verdad es Jesucristo. Amén. Porque lo dice aquí en Juan 14:6. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Cuando le preguntaron los discípulos, Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por Jesús, nadie podría ir al cielo. Nadie podría ver al Padre, a su reino. La otra cita, Gálatas 2:5. Hablando de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús hablando, diciendo, yo soy la verdad, el camino y la vida. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Con vosotros, sí. Cuando la verdad misma de Cristo se manifiesta en nosotros, el enemigo no puede atacar ningún área de nuestra vida. Cuando la verdad está en ti, el enemigo no puede tocarte, ningún área de tu vida, con la mentira y el engaño, ya que somos cubiertos en totalidad por el Espíritu de verdad, por lo cual a la vez trae libertad a nosotros como a otras personas. Ahora, ¿por qué Pablo refleja la verdad como un cinturón? Primero, porque sobre la verdad se sostiene la palabra del Señor en toda su plenitud, como la vaina de la espada es sostenida por el cinto. Esto significa que toda nuestra vida tiene que estar sostenida por palabra de verdad, ya que solo la verdad que se cree es la que en realidad hace libres a las personas.
La coraza de justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Si hay en los dichos del Señor Jesús, de todo aquello que es recto y justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Mateo 5:6. La coraza de justicia. Mateo 5:6. Habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sigo? Bienaventurados otra vez. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A ver el 7. El 7. Sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es el 6. 5, 6, el verso 6, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eso se leyó? ¿Sí? En el Nuevo Testamento la justicia se le atribuye a una relación con Dios, lo cual lleva al cristiano a un estilo de vida recto en todo, y por consecuencia él puede ser llamado justo. Juzgar y no ser juzgado por nadie, porque su juicio es de acuerdo a la justicia divina y no en su propia justicia, El calzado del apresto del Evangelio de la paz. Romanos 10:15. El calzado del apresto del Evangelio de la paz. Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicaban? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies, pues es el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Satanás divide y destruye. Cuando el creyente anda en la senda de paz, el camino del Evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano deben estar limpios, ser hermosos y calzados con el apresto del Evangelio. Los cristianos que están listos para testificar de Cristo tendrán un tiempo más fácil para derrotar al maligno. Este calzado también representa nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra paz en saber que Él lo llena todo. Vamos a ver lo del escudo de la fe. Hebreos 11:1 y Romanos 3:25. El escudo de la fe. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Fe, primariamente significa firme, persuasión, confianza y convicción, basado en lo oído. Basado en lo oído. Es de confianza y convencimiento de que lo que hemos oído va a ser hecho. Y las cosas que nos han prometido, tenemos que creerlas por esa fe que ha puesto Dios, el Señor Jesús, en cada uno de nosotros. Romanos 3:25, hablando del escudo de la fe. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Sí. Está hablando también de la fe, ¿verdad? Estamos hablando de la fe. Sí. Fe es también creer.
Es una firme convicción que procede de un pleno conocimiento de la revelación de la verdad de Dios. Cuando nuestra vida está sostenida en la fe, ningún ataque mortal de las tinieblas podrá venir sobre nosotros, porque nuestra morada está en el Señor. Nuestra morada está en el Señor. Eso lo dice el Salmo 91, 1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo las sombras del Omnipotente. Morará, viviremos ahí, en la cobertura del Señor, ¿sí? Estaremos viviendo, porque ahí nuestra vida está sostenida en la fe, y ningún ataque mortal de las tinieblas puede venir sobre nosotros, porque ahí estamos, bajo la mano del Todopoderoso, amén. La fe es una de las bases legales más fuertes que Dios tiene para moverse a nuestro favor. Ella da destreza a los dones y sentidos espirituales que están en el creyente para desarrollar y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver, el yelmo de la salvación, soterión, neutro del adjetivo soterios, se utiliza como nombre en Lucas 2:30, como nombre, el yelmo de la salvación. Se utiliza como nombre en Lucas 2:30. Dice bien. Porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación. Tomamos el yelmo de la salvación, pero aquí tiene como nombre, ¿no? Se utiliza pues como nombre. Mis ojos han visto tu salvación, ¿sí? Y mi Efesios decía, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde la esperanza de salvación es descrita metafóricamente como un yelmo, soterios, que trae salvación, se usa con el propósito de describir la gracia de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya, ¿sí dice así? Cuando se habla del yelmo, siempre se menciona que es para guardar la mente de los ataques de las tinieblas que hacen dudar al cristiano de su salvación en Cristo y de su conducta en el Evangelio. Y esto es cierto, pero no es todo. El yelmo funciona como casco protector para que los demonios no tomen el ciclo de nuestros pensamientos y lo manejen a su antojo, sino que sea Cristo el dueño absoluto de todos ellos. Pero el yelmo también funciona para que nuestra mente siempre esté conectada a la mente de Cristo y los pensamientos se fusionen en uno con los pensamientos de Él, llegando a ser los pensamientos del Señor, mis pensamientos, el cual traerá una convicción profunda a todo mi ser almático y corporal de que yo soy uno con Dios. Por consecuencia, ellos estarán obligados a obedecer todos los impulsos espirituales dictados por el Espíritu Santo, el cual está unido a nuestro espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está la clave, aleluya. Bendito Dios. La espada del Espíritu es un representativo simbólico de la palabra de Dios. A ver, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Aleluya. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué salía de la boca de Jesús, el Señor? Una espada aguda de 2 filos. La espada del Espíritu, la espada es un representativo simbólico de la palabra de Dios. Y los destruyó. ¿Sí? Los destruyó. ¿Por qué? Porque tiene una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Palabra. Se le atribuyen a 3 traducciones griegas que son, hablando sobre la palabra de Dios, logos, dicho o afirmación. Hebreos 4:12, perdón. ¿Por qué? Hebreos 4:12. Y la palabra es logos, es dicho o afirmación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada aleluya, de 2 filos. De 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Es la palabra escrita que expresa la perfecta voluntad de Dios.
Rema. ¿Qué es rema? Es aquello que es hablado y expresado por medio de palabras de autoridad, revelado por el Espíritu Santo. Veamos 2 Corintios capítulo 12, verso 3 y 4. 2 Corintios capítulo 12, verso 3 y 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta es la palabra que se le atribuye a Efesios 6 y 7. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Es una palabra que es declarada para destruir diseños y estructuras de las tinieblas y hacer movimientos espirituales que traigan cambios naturales. Es una palabra que es declarada para destruir diseños y estructuras de las tinieblas y hacer movimientos espirituales que traigan cambios naturales. Epos es solo la expresión de un pensamiento. Cuando la iglesia se activa con la espada del Espíritu y comienza a decretar con el rema de Dios en su boca, todas las estructuras espirituales comienzan a moverse a favor de la persona que está dando el decreto o la declaración, trayendo beneficios a la misma y manifestando el poder de Dios en la tierra, ya que en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte, y siempre comeremos del fruto de nuestra lengua. Si hablas bien, comerás bien, si hablas mal, comerás mal. Recordemos que lo que hablamos de nosotros es lo que en realidad somos. Recordemos que lo que hablamos de nosotros es lo que en realidad somos, ya que nuestras palabras son solo la manifestación de nuestros pensamientos y convicciones. Otra vez, nuestras palabras son solo la manifestación de nuestros pensamientos y convicciones. Lo que tú eres, lo que tú hablas, es la manifestación de tu pensamiento y de tu convicción, de lo que tú crees. La oración. La oración es la que sostiene esta armadura en nuestro ser, ya que ella es el medio que nos mantiene conectado con Dios. La oración es un acto de adoración y comunicación que tenemos con Dios en el nombre del Señor Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4, verso 6, ¿qué dice ahí? Hablamos sobre la oración. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Habla de la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo? Delante de Dios primero. En toda oración y ruego con acción de gracias. Debes de orar con todo tu corazón, con súplica. Y luego, después que acabes de orar, darle gracias al Señor como si ya lo hubiera recibido, aquello que estás pidiendo. ¿Sí? Porque eso es también fe. Bien. Romanos 8:26. Seguimos con la de la oración. Hay veces que no sabemos cómo orar, cómo pedirle a Dios. Hay situaciones difíciles, problemas que no alcanzamos, no sabemos cómo orar, cómo pedirle a Dios. Pero mire, ahí está la ayuda. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo cuando no puedes dar una oración o hacer una oración adecuada al problema, a la situación o a la realización de un favor, de un bien, de un milagro que Dios quiere, que tú quieres que Dios haga en ti. Y más bien esto se basa en cuando la persona está angustiada, está temerosa, está con miedo, está con muchas dificultades, no sabe. Entonces es cuando entra la ayuda poderosa del Espíritu Santo de Dios, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo es de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu sí sabe cómo pedir, porque conforme a la voluntad de Dios pide por nosotros, intercede por nosotros, ¿sí? ¿Cómo? Con gemidos que solamente entiende el Padre. Aleluya.
Miren lo que dice Juan 14, 13. Juan, capítulo 14, verso 13. 14 y 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea... Aleluya. Y todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Porque hay cosas que se piden pero están fuera de la voluntad de Dios y esas nunca las va a dar el Señor. Porque no están dentro de su voluntad. Tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso decíamos, dice la Escritura, que si no sabemos pedir, está la ayuda del Espíritu Santo, porque Él sí pide de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él conoce la voluntad de Dios. Muchas veces el que ahora no sabe cuál es la voluntad de Dios, la mayoría de las veces, y la mayoría de las personas, no saben cómo pedirle, no saben cuál es la voluntad de Dios, pero Dios sí la sabe, el Espíritu lo sabe, y por eso tú puedes pedir la ayuda del Espíritu Santo para que interceda por ti. Aleluya. Se ora también con palabra profética, y es, ¿cómo es? Es dar un anuncio que no ha acontecido. La palabra profética es dar un anuncio que no ha acontecido. Otra, palabra de declaración. Son palabras comunes, pero con un nivel de fe mayor al común. Es que al que cree todo le es posible. Es palabra de declaración. Amén. Efesios 3, ¿qué dice? Efesios capítulo 3, verso 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación le declararon a Pablo el misterio y él lo escribió, se lo escribió a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ahora, palabra de decreto. ¿Qué es una palabra de decreto? Es una declaración que mueve estructuras en el mundo espiritual, trayendo cambios efectivos al momento, en el mundo físico. Solo los reyes pueden dictar estos decretos. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9. Solo los reyes pueden dictar estos decretos. ¿Y cuáles son los reyes ahora? Veamos cuáles son los reyes ahora en este tiempo. ¿Sabe el Señor librar? ¿Sí es esa? No, No. 1 Pedro Primera 2. de Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice, ya dado por hecho, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos tiempo presente. Vosotros sois, dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya es un hecho. Lo afirma Apocalipsis capítulo 1:6. Es un decreto, sí. Es un decreto dado por Dios. Él decretó eso. Y eso es cierto. ¿Sí? 1:6. 1:6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes. No dijo que nos va a hacer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Afirma, confirma lo que dice 1 Pedro 2:9, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que decretas en tu vida? La palabra que hablas, buena, activa la bendición de Dios. Activa a los ángeles. Hacer lo correcto, haciendo lo correcto. Pero cuando das palabras de maldición, se activan los demonios. Cuando decretas maldición, inmediatamente el diablo toma eso. Si es dicho de otra manera, hay gente que maldice a la generación, hay gente que maldice a la gente, hay gente que se maldice a sí misma. Y cuando hace eso, se activan maldiciones, se activan demonios, espíritus del diablo que trabajan haciendo lo malo porque ya fue decretado esa maldición sobre tal o cual persona. Dios te bendiga mucho, hermano. Dios te guarde y te proteja. Guárdate para Dios.